A vivir que son 2 días. Javier del Pino. शायद मैं कहमा ओदे कोल सी मैं ओने ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहला ता मैं जा जिते भी दिल मर्जी मैं आले वाले देखया कोई ओथे कोसी नी सी मैं दुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौन दा समा हो गया। Ramón Lobo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, buenos días. En Madrid son lluviosos días muy otoñales. De verdad que con esta sensación de saber que es puente, aparte de que está la calle extrañamente vacía, por lo menos. Sí, y limpia. Y limpia, pero eso es por la lluvia, no por falta de gente que la ensucie. Por la lluvia y por la gente la ha pisado menos esta noche. Pero sí da la impresión de que igual que hay menos gente en la calle, tiene que haber menos gente escuchando esto, ¿no? O sea, hoy puedes decir barbaridades si quieres, porque no te va a escuchar nadie. No, hoy no voy a decir ninguna porque el otro día, con razón, me regañó un lector, un oyente, vamos, por decir un aquello oyente, vaya de formación profesional que todavía arrastras, un oyente. Por decir aquello de que me había bebido no sé qué. Y bueno, ya hoy solo bebí café, pero a mediodía. No, yo creo que te dije algo así como que te inspiras mejor con un gin tonic y entonces alguien te acusó de hacer apología del alcohol. Sí, yo la verdad es que no lo bebo mucho, lo bebo de vez en cuando. Tengo una manía con las bebidas que me sientan mal o las comidas que vomito, las vuelvo a tomar durante años y el gin tonic estuvo castigado como 20 y tantos. Yo quedo en ridículo si digo que nunca he probado un gin tonic, porque tengo siempre la impresión de que hay como un jardín botánico dentro. Sí. A mí, por ejemplo, el anís no lo pruebo, el pacharán casi nada y ese tipo de cosas. La verdad es que quitando el vino no me interesa mucho el alcohol. El sábado 3 de octubre, en la ciudad vieja de Jerusalén, un joven palestino acuchillaba a un israelí en plena calle. Segundos después, la policía llegaba al lugar y acababa a tiros con su vida. El joven ya había acuchillado horas antes a otro y herido a varios más. Solamente 12 horas después saltó la alarma en otro punto de la ciudad. Otro joven palestino apuñalaba a un adolescente israelí, aunque este afortunadamente no falleció. Esos fueron los primeros capítulos de una ola de violencia que se vive desde comienzos del mes en Israel, Palestina. ¿Qué está pasando, Ramón? Se han juntado un número de muertos, recordad hace no mucho, unos extremistas judíos atacaron una familia palestina donde murió el padre, la madre y un bebé. Después, hace poco este mes, palestinos, parece ser que de Hamas, atacaron a unos colonos, mataron al padre y a la madre delante de 4 niños. Todo esto ha ido generando una espiral de violencia donde de repente pues hay palestinos que han acuchillado a israelíes, también hay un israelí que ha acuchillado a 4 palestinos en Dimona. Israel ha bombardeado, ha bombardeado Gaza y ha atacado a una manifestación de palestinos que se dirigen hacia la frontera y han muerto 6 palestinos y 145 están heridos. Hay un ambiente de crispación, pero hay que separar Cisjordania de Gaza. Luego Netanyahu lo está haciendo. En este clima de hostilidad, los responsables de seguridad palestinos e israelíes mantienen reuniones para intentar interrumpir o impedir esta violencia y que se desborde, sobre todo. Sí, porque no les interesa a ninguno. Gaza, como te decía, es distinto porque en Gaza está ahí 1.400.000 palestinos, casi una especie de campo de concentración gigante, como lo llaman las organizaciones humanitarias, y ahí es fácil que Israel pueda bombardear como el verano del 2014, pero Cisjordania es una situación mucho más distinta, es muy distinta.
reciente y mucho más complicada. Y Netanyahu está procurando no calentar el asunto allí, y tampoco a Abbas le interesa, la Autoridad Nacional Palestina, que está muy débil, no le interesa ningún tipo de enfrentamiento con Israel. Es extraño que Netanyahu admita que todos estos sucesos no responden a una campaña de terrorismo organizado, que es lo que diría en otras ocasiones. Pero sí que se habla del nacimiento o del posible nacimiento de una tercera intifada. Para ampliar esa información nos acompaña Beatriz Lecumberri, que es corresponsal de la SER en Jerusalén. ¿Cómo estás, Beatriz? Hola, buenos días. Buenos días. El presidente palestino Mahmoud Abbas ha hecho un llamamiento a la calma, ha dicho no queremos una confrontación armada con Israel. De momento, Beatriz, no está claro hacia dónde se encaminan los palestinos. Sí, me parece importante la línea de lo que comentaba Ramón, distinguir entre los palestinos de a pie y sus líderes. Por un lado tenemos a Mahmoud Abbas, que es un hombre en fin de carrera, muy debilitado, que está claro que no desea pagar el alto precio en vidas que significaría una revuelta generalizada. Por otro lado tenemos a Hamas, que ostenta el control de Gaza y ha apostado por incrementar esta ola de violencia a la que ya se ha referido como intifada. Pero Hamas también está muy debilitado tras la guerra del verano del 2014. Y por otro lado tenemos a los palestinos de a pie, que son quienes cometen estos ataques, que son individuales, no organizados y, como decíais, fruto de la desesperación, del hartazgo. Entonces, estos palestinos están desvinculadísimos de sus líderes, más que nunca. Creen que la negociación no les llevará a tener un Estado, ven más posibilidades de conseguirlo con la resistencia y la lucha armada. Un sondeo reciente mostraba todos estos datos que resultan peligrosos en sí mismos. Hay una idea de Edward Said, que fue un intelectual palestino de gran prestigio internacional, que decía que lo que tenía que hacer los palestinos era disolver la autoridad palestina, que no sirve para nada, y pedir la nacionalidad israelí y ir un poco hacia un Estado binacional. Construirlo desde dentro, ¿no? Sí, y esto obviamente a Netanyahu y a las personas más radicales les asusta, porque también dentro del gobierno de Netanyahu, esto no lo puedes contar, Beatriz, hay bastantes ministros que apoyan la anexión directa de Cisjordania, por lo menos del 80%. Claro, lo que comentáis de la autoridad palestina, eso es una discusión que está en este momento en boca de todos. Sin embargo, claro, hablamos de la autoridad palestina y los palestinos que están cerca de Abbas dicen, pues si es que la autoridad palestina no tiene autoridad. Hablamos de que Abbas va a entregar las llaves a Israel y cerrar y dice, pero si no tenemos las llaves tampoco. Entonces, realmente es un gobierno palestino tremendamente debilitado. Y por otra parte tenemos este gobierno israelí, que, bueno, el gobierno de Netanyahu en este momento es muy, muy variopinto, es un caleidoscopio de formaciones que poco tienen en común. Y claro, Netanyahu está muy presionado por el ala más radical, un ala que defiende las colonias, que no dejan de extenderse. O sea, en este momento la autoridad palestina controla 1/3 de Cisjordania. Son cifras que no se dicen a menudo, pero que son tremendamente reveladoras. El control militar y administrativo de gran parte de Cisjordania ya lo tiene Israel. En este prólogo, podríamos decir, de una hipotética tercera intifada, en esta escalada de violencia, Beatriz, ¿hay que adjudicar algún papel a las redes sociales? Bueno, el gobierno ha reconocido que estos ataques son imposibles de abortar y que no tiene una varita mágica para prevenirlos, ¿no? Porque haría falta prácticamente un policía por cada palestino. Y esto se debe en gran parte al papel que están teniendo también las redes sociales, en las que se organizan manifestaciones, han sido usadas por algunos agresores para anunciar sus intenciones o para reivindicar sus actos en Facebook, en Twitter. Circulan vídeos que enseñan cómo apuñalar, se difunden inmediatamente vídeos de los ataques, de las manifestaciones. Algunos de estos vídeos han sido retirados de Facebook y de Twitter, pero las imágenes y los mensajes se multiplican. Entonces todo esto tiene un efecto de envalentonar también a otros jóvenes para enfrentarse a los soldados, para lanzar piedras. En fin, ayer, por ejemplo, hubo un apuñalamiento en la puerta de Damasco, que para los que conocen Jerusalén es una de las principales entradas a la ciudad vieja. Y bueno, esto es una nota personal, pero a mí me pilló prácticamente en la zona. Y es increíble, conforme iba caminando, todos los palestinos con el móvil ya tenían las imágenes, estaban comentando. Estoy hablando de 5 minutos después. Entonces es que se vive en directo los ataques, es algo increíble, ¿no? Beatriz Lecumberri, corresponsal de la cadena SER en Jerusalén. Gracias y cuídate. Muchas gracias. Gracias, buenos días a todos. Barco. Meu coração não aguenta
Llama mucho la atención, Ramón, cómo los medios de comunicación españoles han despachado las últimas elecciones en Portugal sin demasiado entusiasmo, ¿no? España vive de espaldas a Portugal, lo cual es un grave error porque Portugal es un país maravilloso. En cambio, Portugal sí conoce mucho más de nosotros. De hecho, hay muchísimos portugueses que hablan castellano, ese castellano aportuguesado que hablaba Saramago, que es muy bonito, muy musical, y muy pocos españoles hablan portugués. Creo que es un error porque nos perdemos un gran país. Los portugueses han avalado en las urnas las políticas de austeridad del gobierno de centro-derecha. Recordemos que en la anterior legislatura Pedro Passos Coelho dijo que iría más allá de la troika y 4 años después ha cumplido a rajatabla con todas las privatizaciones que fueron impuestas por el Fondo, por el BCE, por la Unión Europea, ¿no? Es un país más pequeño, son menos habitantes y bueno, también la victoria digamos, condicionada porque es una victoria sin mayoría absoluta. Lo que ocurre es que al otro lado tienes una izquierda que si se juntara podría formar gobierno, pero no se puede juntar porque aparte de las disputas históricas dentro del Partido Comunista, pues se une ahora mismo el bloco que podría ser lo que es Podemos aquí y un Partido Socialista muy debilitado, su líder está en la cárcel por corrupción. Estás hablando de Portugal. Portugal, claro, sí. Pero este reparto del espectro me suena, ¿eh? Sí, pero sé que aquí sería yo creo que más fácil que la izquierda, entendiendo por izquierda el Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, creo que tendrían más posibilidades de llegar a acuerdos que en Portugal, que creo que es imposible. Vamos a saludar a Virginia López, que es corresponsal de la SER en Lisboa. Hola Virginia, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buenos días, buen día. Los grupos de centro-derecha han caído 12 puntos respecto a las elecciones de 2011. Portugal se cansa, pero muy lentamente, de la austeridad, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que más que cansados yo diría que ya están acostumbrados a la austeridad. Y sabéis que, bueno, el fado, tienen alma de fado y son resignados por naturaleza y al final yo creo que en estas elecciones ha pesado, aunque con una victoria que es mucho más relativa y que ha caído 12 puntos, pero bueno, parece como que les ha pesado el más vale lo conocido que lo malo o bueno por conocer, porque bueno, sí han sido 4 años de enorme austeridad y que sobre todo han pesado pues en la gente que ha perdido el empleo, en la gente que ha tenido que emigrar, en fin, años de recortes y más recortes, pero aún así el Partido Socialista durante la campaña se fue desinflando y al final no ha conseguido convencer con esa alternativa que proponía. Pedro Rosa Méndez, que es amigo, escritor y periodista, decía una vez que le preguntaba por sus padres, ¿qué ideología tienen? Dice, son de centro, que es como casi todos los portugueses son de centro. ¿Es cierto que todos los portugueses son de centro, es decir, que no se mojan mucho? Pues es verdad, yo ayer estuve precisamente en una cena con bastantes amigos portugueses y se lo preguntaba y todos decían, sí, es cierto, independientemente de lo que ellos que pudiesen votar a la izquierda o no, pero es alguna afirmación que la verdad es que sí que coincide porque no son dados a extremismos. En ese sentido, yo siempre digo que a los portugueses españoles, somos una buena, bueno, ya conocemos a Saramago y Pilar del Río, que hacían una excelente pareja, y yo creo que en la península ibérica nos pasa eso, que a los españoles tenemos muchos más salero, ellos lo dicen, a los portugueses les falta un poquito de sal, pero por otro lado, a nosotros nos falta un poquito más de calma, y ellos tienen una expresión que dice hervir en poca agua. Ellos no hierven en poca agua, es decir, ellos son mucho más calmados, y eso también a nivel ideológico también se nota, es decir, buscan siempre el centro, lo comedido, lo cauto, y no suelen darse a demasiados extremismos. Nosotros servimos en seco, si hace falta, Virginia. Hay que extraer lecciones, yo creo, de cara a lo que se nos echa encima a nosotros, ¿no? Han pasado varias cosas. Una es que ha subido la abstención en Portugal, tengo entendido, aunque sea un poquito, un par de puntos, ¿no? Sí. Y luego que cuesta mucho el entendimiento entre los partidos de izquierda. La abstención, por un lado, también es porque durante los últimos 4 años 500.000 portugueses se han ido de Portugal, forzados, obviamente. Han tenido que emigrar porque aquí no encontraban empleo. Y muchos jóvenes. Entonces, muchos de estos jóvenes que están en el extranjero no han votado. Y por eso pues también se ha notado un poquito la abstención. Por otro lado, es por lo que os digo, porque están tan resignados que piensan que da igual que vayan a votar o que no, que las cosas no van a cambiar. Entonces también se nota por ahí. En cuanto a la izquierda, pues es cierto que no hay tradición histórica a lo largo de la democracia de pactos entre los socialistas y los comunistas. Ahora tenemos un nuevo protagonista que es el Bloque de Izquierda, que la verdad es que ha conseguido algo histórico porque han logrado 19 escaños, gracias sobre todo a las 2 chicas, a Caterina Martins y a Mariana Mortágua. Pero bueno, Antonio Costa sí que ha cogido estos recados sobre todo de Jerónimo de Sousa, del comunista, de que están disponibles para el diálogo y para buscar un entendimiento con el que derribar a la derecha. Y bueno, ahí siguen las negociaciones. Comentabais antes que es difícil.
Sí, es difícil. Pero bueno, en este caso tienen un gran enemigo en común, que es el nuevo gobierno de Pasos y Portas. Entonces, de momento, siguen esas negociaciones. Y sobre todo es que teniendo la derecha un gobierno minoritario, ahora la clave está en el Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista, que es un partido de centro, ¿hacia qué lado se va a girar? Si va a dar un apoyo más o menos absteniéndose en los próximos presupuestos generales, que son ya, para que puedan pasar de la derecha, o si hace el guiño a la izquierda y rompe con este acuerdo más de centro. Pero claro, los partidos de la izquierda tienen una agenda muy, muy propia, como la salida del euro, como la reestructuración de la deuda, como también incluso los comunistas la salida de la OTAN. Por lo tanto, tampoco es fácil esta negociación a la izquierda. Saramago decía otra cosa muy divertida, además creo que hay bastantes portugueses, bueno, no es una mayoría, que apoyan esta idea de buscar una confederación con España, de volver a estar juntos, ¿no? Bueno, yo creo que eso levanta siempre mucha polémica. A mí no me importa que yo ya tengo esa confederación en mi casa, casada con un portugués. Entonces, claro, o sea que tienes ya la has empezado. Tienes una mezcla de salero con alma de fado, ¿no? Eso es, pero que está muy bien, ¿eh? Está muy bien porque nosotros les aportamos ese carácter más enérgico, pero ellos también nos tranquilizan para no meternos en líos todos los días. Virginia, entonces... que tenemos que dejarlo, que llega una desconexión. Virginia López, corresponsal de la cadena SER en Lisboa. Gracias por esta explicación. Un beso fuerte. Buenos días. Buen día. Hasta luego. Qué maravilla tener corresponsales para que te cuenten bien las cosas. Sí. Que te vas a Nueva York. Voy a Nueva York el miércoles, tengo muchísimas ganas, me duele un poco la muela, estoy preocupado. Te llevas un dolor de muelas, solamente un consejo, es mejor que te quedes aquí o que te vuelvas a arreglarte la muela en España que te la arregles. Sí, vale, de todas formas voy a casa de un amigo karateca que lo puede solucionar con un buen golpe. Exacto, en vez de traer iPhones te llevas dolores. Venga. Disfruta, entras desde allí el sábado que viene, ¿no? Sí. El domingo. Hasta luego. Chao.